los fans de Bluey ya han pensado por lo menos una vez en cómo será su vida cuando crezca. ¿Sabías que la serie ya dio a entender que la perrita azul probablemente tendrá un esposo cuando sea adulta? Nueva familia. Esto es algo que queda muy claro en el episodio Surprise, que termina mostrando el futuro de la familia Hiller, con Bluey ya adulta. También aparece una perrita pequeña de color morado que está jugando el mismo juego que la versión más joven estaba haciendo en ese episodio. No pasó mucho tiempo para que todos se dieran cuenta de que esa niña es la hija de Bluey. Algunos incluso teorizaron que podría ser hija de Bingo o de otra pariente, pero el mismo Joe Broom, el creador de la serie, dijo que la madre de la cachorrita es realmente Bluey, lo que descarta cualquier teoría de que Bingo sea la mamá, a menos que Joe haya dicho eso solo para sorprendernos en el futuro, pero por ahora vamos a confiar en él. Lo importante es que, si Bluey tiene una hija, las probabilidades de que también tenga un esposo son muy altas. Eso significa que, en el momento de esa escena, ella ya había formado su propia familia, pero su esposo no aparece, lo que hace que la identidad de este personaje sea un verdadero misterio. Hoy te contaremos 9 teorías que probablemente no conocías sobre el futuro esposo de Bluey. Ponte cómodo y ven con nosotros, porque está a punto de comenzar otro Cine Wave. Mackenzie. Casi todos creen que el esposo de Bluey será algún personaje que ella ya conoce desde la infancia y que ya ha aparecido en la serie. De esos, uno de los que más encaja con la perrita azul es Mackenzie. El Border Collie es un gran amigo de Bluey, pero el episodio Barky Boats dio a entender que esa amistad podría evolucionar a algo más cuando sean mayores, ya que la maestra Calypso toca ese tema de forma indirecta al hablar del caso de Mia y Captain, dos amigos mayores de Bluey y Mackenzie que están enamorados. Sería algo muy natural que Bluey se enamorara de su amigo cuando fuera lo suficientemente grande para ello, especialmente porque está claro que ella piensa mucho en él. En Fruit Bat, Mackenzie es uno de los pocos que aparecen en el sueño de la perrita azul, lo cual muestra que piensa en él incluso mientras duerme, algo que normalmente solo sucede con familiares o personas muy importantes en la vida. Además, la hija de Bluey se parece bastante a un Border Collie. Es básicamente una Bluey pero morada, y el morado es la mezcla entre azul y negro, que son exactamente los colores predominantes de Mackenzie. Así que sí, las probabilidades de que él esté destinado a convertirse en el esposo de Bluey y padre de su hija son bastante altas. Jean-Luc. Pero existe otro personaje que también tiene muchas posibilidades de convertirse en el esposo de Bluey, y su nombre es Jean-Luc. El labrador apareció en el episodio Camping y desde entonces nunca salió de los recuerdos de Bluey. Los dos jugaron juntos y se hicieron grandes amigos, a pesar de no hablar el mismo idioma. Jean-Luc es canadiense y solo hablaba francés, ya que hay partes de Canadá donde ese es el idioma principal. Por eso, él y Bluey se comunicaron de otras formas y rompieron la barrera del idioma. Lo triste es que tuvieron que separarse porque Jean-Luc tuvo que volver a su país y nunca volvieron a verse. Bueno, no volvieron a verse hasta la adolescencia, porque el final del episodio muestra a los dos reencontrándose después de algunos años. Esta vez con Jean-Luc hablando el mismo idioma que Bluey. Ese momento emocionó a muchos fans y fue suficiente para que algunos creyeran que podrían hacer un romance a partir de ese reencuentro. Y lo más interesante es que, si lo pensamos bien, la hija de Bluey también tiene características visuales que podrían ser heredadas de Jean-Luc. Él es negro, pero en un tono muy cercano al morado, incluso más que el de Mackenzie, así que esta teoría está lejos de ser absurda. Entonces, ¿a quién tú prefieres como el futuro esposo de Bluey? Comenta aquí abajo #Mackenzie o #Jean-Luc para que sepamos tu opinión.
Nuevo personaje. Se puede ver que tanto Mackenzie como Jean-Luc tienen buenas posibilidades de convertirse en el esposo de Bluey en el futuro, pero no podemos ignorar que existen otras posibilidades, como que su esposo sea un personaje que ella conocerá solamente más adelante, tal vez únicamente cuando ya sea adulta. Aunque la idea de que Bluey se case con un amigo de la infancia es algo muy tierno, la verdad es que la mayoría de las personas conocen al verdadero amor de sus vidas solo cuando ya son mucho mayores. Claro, estamos hablando de una serie infantil, así que es posible que las cosas sean más dulces. Sin embargo, Bluey no es una animación infantil común, sino una que tiene el valor de abordar temas más serios y traer un toque de realismo a la historia. El romance entre Rat y Frisky es un gran ejemplo, con ambos siendo ya adultos y con Frisky saliendo de una relación fallida y tóxica. Es algo que no esperaríamos ver en una producción dirigida a niños pequeños, pero aquí sucede. Así que es posible que la serie tenga el valor de mostrar que los primeros amores de Bluey no funcionaron y que ella solo encuentre su verdadero amor cuando sea adulta. La perrita azul incluso podría haber salido con Mackenzie o Jean-Luc por un tiempo, pero la relación habría terminado en algún momento, ya sea porque Bluey se dio cuenta de que no combinaban tanto o por alguna razón externa, como que alguno de los dos se mudara lejos para ir a la universidad. Divorcio. Otra posibilidad aún más impactante es que incluso el romance más duradero de Bluey, aquel que terminó en matrimonio y en el nacimiento de su hija, no haya funcionado y haya terminado en divorcio. Sería algo bastante fuerte para mostrar en la serie, especialmente siendo la protagonista quien se divorció, pero ya vimos que el programa no tiene miedo de tocar estos temas. Mostrar a Bluey como una madre divorciada en el futuro podría ser algo muy innovador. La mayoría de las series para niños le dan una vida perfecta a los protagonistas, y hasta este momento la vida de Bluey ha sido increíble. Mostrarla creciendo y enfrentando problemas por los que nadie quiere pasar sería una buena manera de enseñar que la vida de nadie es perfecta, ni siquiera la de tu personaje favorito de caricatura. Imagínate un episodio situado en el futuro mostrando cómo es la vida de Bluey como madre soltera, dividiéndose entre trabajar, ordenar la casa, hacer compras y cuidar de su cachorrita. Ella tendría que aprender a mantener el equilibrio y a tener la valentía de aceptar ayuda de sus amigos y familiares, quienes se convertirían en su red de apoyo. Fallecido. Esa red de apoyo sería aún más necesaria si, en lugar de haber pasado por un divorcio, la Bluey del futuro hubiera pasado por algo mucho más traumático. Una tragedia que resultara en el fallecimiento de su esposo. Lamentablemente, tragedias como esta ocurren mucho en la vida real, y la serie podría querer explorar eso. Bueno, explorar eso todavía más. La serie ya ha tocado el tema de la pérdida en ciertos momentos, un buen ejemplo siendo el pajarito que pierde la vida en Copycat. Pero en este caso sería una pérdida aún más dolorosa para Bluey y para sus fans si el esposo fallecido fuera Mackenzie o Jean-Luc. A todos nos entristecería mucho pensar que alguno de ellos llegó a casarse con Bluey y a tener una hija con ella solo para perder la vida en un accidente o enfermedad, perdiendo así muchos años que pudieron haber compartido con su nueva familia. Y si lo pensamos bien, tanto la posibilidad del fallecimiento como la del divorcio explican perfectamente por qué Bluey aparece acompañada solamente de su hija cuando visita la casa de sus padres en el episodio Surprise. No lo olvides, suscribirte es la forma más fácil de asegurarte de no perderte ninguno de nuestros videos. Nuevo amor. Pero claro, la vida amorosa de Bluey no tendría por qué quedarse completamente perdida después del divorcio o del fallecimiento de su esposo. Imaginamos que ella pasaría un buen tiempo, quizá años, sin enfocarse en relaciones. Sin embargo, también sería interesante verla seguir adelante, especialmente si ella siguiera adelante con una de sus antiguas pasiones, Mackenzie o Jean-Luc.
Así es, si el ex esposo fuera un personaje que aún no conocemos, Bluey podría enamorarse otra vez de uno de los personajes queridos por el fandom después de volver a estar soltera, lo que aportaría más realismo al romance. En vez de que ella empezara a salir con Mackenzie, por ejemplo, desde la adolescencia y continuara para siempre, esto podría ocurrir solo en un futuro lejano, después de que ambos hayan tenido algunas relaciones fallidas. Y si un episodio ambientado en el futuro se enfocara exactamente en un romance así, triángulo amoroso. Hablando de eso, regresemos un poco al pasado, antes de que Bluey se casara. Sabemos que como mínimo ella ya tenía 2 candidatos en esa época, Mackenzie y Jean-Luc. Pero, ¿y si los dos se hubieran enamorado de ella al mismo tiempo? Solo imagina una situación durante la adolescencia, cuando Mackenzie comienza a darse cuenta de que sus sentimientos por Bluey van mucho más allá de la amistad. Pero entonces Jean-Luc regresa de Canadá, ahora sabiendo hablar el mismo idioma que los demás. Lo primero que hace el labrador es reencontrarse con Bluey para esta vez mantenerse en contacto. Hablarían mucho hasta que el propio Jean-Luc también se enamorara de ella. Seria divertidíssimo ver um episódio ambientado nessa época, con los dos intentando llamar la atención de Bluey a toda costa. Ahora bien, lo que pensaría la perrita azul sobre todo eso es un misterio. ¿Estaría enamorada de ambos o solo de uno de ellos? ¿Cuál sería su decisión final? O tal vez al principio no estaba enamorada, pero poco a poco comenzó a estarlo. De cualquier forma, Bluey tendría que tomar una decisión al final, y es posible que esa elección terminara convirtiéndose en su esposo en el futuro. Revelación. Sin importar quién termine siendo el esposo de nuestra querida protagonista, creemos que esto debería revelarse en la próxima temporada de Bluey o incluso en la película que está prevista para estrenarse en cines en 2027. Después de todo, la serie ya mostró algunos vistazos del futuro de la familia Hiller en distintos episodios, y ese hábito ciertamente continuará. Incluso si no tenemos un episodio enfocado directamente en la familia que Bluey formará cuando crezca, su esposo puede aparecer como un detalle pequeño en algún episodio ambientado en el futuro. Solo observa la escena donde aparece por primera vez la versión adulta de la perrita azul. El enfoque está en ella, pero también podemos ver un retrato de Bingo adulta en la casa de sus padres. Y además, Bingo en esa imagen está en la isla de Pascua. Lo sabemos por la estatua que aparece detrás de ella, lo que nos hace entender que desarrolló el hábito de viajar a otros países. Algunos incluso creen que esto es una señal de que se convirtió en arqueóloga como Bandit, pues es posible que la chica estuviera en algún tipo de expedición arqueológica. ¿Ves todo lo que se puede descubrir con solo un detalle? Puede que así sea como terminemos confirmando la identidad del esposo de Bluey en algún episodio de la 4ª temporada. ¿Te está gustando? Entonces haz clic en uno de los 2 videos que dejamos en la pantalla y sigue con nosotros. ¡Hasta la próxima!